presentación del importante libro de nuestro amigo y colega Manuel Aguilera Gómez, intitulado El petróleo mexicano, conflicto, esperanza y frustración. El libro, en el momento en que primero fue facturado y luego fue puesto en circulación hace algunas semanas, era sin duda un libro importante, actual y pertinente. Pienso yo que lo que ha ocurrido en los últimos días y muy pocas semanas le da particular actualidad al trabajo de Manuel Aguilera, que como ustedes lo verán cuando lo lean, es un trabajo que logra combinar una apretada pero muy atractiva, útil perspectiva histórica con una síntesis diagnóstica de lo que ha ocurrido con esta riqueza nuestra que llamamos el petróleo, pero que, pues, como él recuerda en su libro, nos parece que nos la escrituró el diablo, como dijo el gran poeta López Velarde. Quien va a hacer los comentarios de este libro en esta ocasión es el profesor Carlos Tello, que es profesor investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora sí ya por muchos años, y anteriormente pues fue un destacado servidor público, secretario de Programación y Presupuesto, director del Banco de México, embajador de México ante la OMUS, Portugal, Cuba, en fin, una larga carrera vinculada a la vida pública de nuestro país. Así es de que, dado que aquí la guillotina sí funciona y tenemos unos minutos nada más, pues le doy la palabra al profesor Carlos Tello. Carlos, te escuchamos. Muchas gracias y buenas tardes. A mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes en la presentación del libro El petróleo mexicano, conflicto, esperanza y frustración, que Manuel Aguilera Gómez acaba de terminar y que el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y la Casa Editorial Miguel Ángel Torrúa conjuntamente editaron. Como acaba de ser advertido por Orlando, quiero en primer lugar señalar que una de las principales virtudes es que su publicación, la publicación de este libro, es oportuna. Así resultó ser, que bueno, a raíz, y seguramente así fue su propósito, a raíz de la producción del petróleo en México ya de los últimos 15 meses, del desplome, aunque más reciente, de los precios del petróleo en el mercado mundial, y lo que todo ello entraña para la empresa Pemex, para las finanzas públicas y las cuentas externas del país, todo el mundo aquí en México, y imagino que en otras partes, se ha dedicado a hablar y a escribir sobre el petróleo mexicano, sin saber cabalmente la historia del petróleo en México y el papel que a lo largo de los años ha desempeñado en la economía y en la sociedad mexicana. Y el papel que a lo largo de los años ha desempeñado, sobre todo después de la expropiación de las principales compañías petroleras extranjeras hechas por el presidente Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938.
Después de la expropiación, la explotación del petróleo en manos del gobierno fue una palanca para el desarrollo, y así nos hace saber Manuel Aguilera en su libro. Palanca para atrás y palanca para adelante. Para atrás, porque estimuló la producción en México de todo aquello que era necesario para extraer un barril de crudo. Y palanca para adelante, porque una vez extraído el crudo, estimuló la actividad del transporte del petróleo, su transformación y su aprovechamiento. Muchas industrias empezaron a transformarlo y convertirlo en varios productos. Aquí estamos llenos en este cuarto de petróleo. Posteriormente, con el auge del petróleo a partir de la década de los años 70, el petróleo fue el sustento de la acelerada expansión de la economía nacional, con tasas de crecimiento de la economía cercanas al 8% en términos reales al año en promedio. Con la crisis de la deuda, el gobierno del presidente Miguel de la Madrid aprovechó la renta petrolera para liquidar cabal y puntualmente los intereses de la deuda externa del país, tan solo los intereses. Entre 1983 y 89, alrededor del 6% del Producto Interno Bruto fue anualmente transferido a los bancos extranjeros, en lugar de ser utilizado internamente para la construcción de infraestructura y estimular la formación de capital, para así apuntalar el crecimiento económico de México. Se exportó la renta petrolera. En la página 140 del libro, quiero leer un párrafo que resume de manera adecuada qué es lo que se pensó en México de todo esto. Dice Manuel Aguilera: con el propósito de ejercer un control más severo de los abundantes recursos financieros derivados de los crecientes niveles de exportación y precios al alza en el mercado internacional, la Secretaría de Hacienda acrecentó su intromisión en las finanzas y decisiones operativas de Pemex. Decidió verter la renta petrolera a las arcas gubernamentales y sacrificar los programas básicos de operación y expansión de la entidad estatal. El saldo ha sido su deterioro material y generalizada desmoralización de las funciones de Pemex, sustentada en una brutal campaña de desprestigio destinada a mostrar la incapacidad de la empresa para dar respuesta a la situación crítica e imperante en la industria petrolera nacional. Es decir, se logró el propósito de quebrar a Pemex, de expoliarla. Pemex en algunos momentos tenía incluso que contratar deuda para liquidar los impuestos establecidos por el gobierno. Toda el excedente de operación lo utilizó el gobierno sin considerar las necesidades de Hacienda. En la práctica, la Secretaría de Hacienda es quien manda y lo ha hecho durante décadas. La empresa se sometió a un manejo político asociado con las finanzas públicas y el uso patrimonial de los recursos materiales no renovables y sus rendimientos.
si no se ha librado de este rasgo característico, y ello agrava la crisis en la que hoy en día está la empresa y va a estar mañana con el ajuste al gasto que ha sido anunciado a Pemex. Todo esto, toda esta intervención hacendaria provocó distorsiones, y esas distorsiones fueron en términos productivos, fiscales, financieros, del proceso de desarrollo, laborales e incluso territoriales. El modelo de financiamiento del Estado, sostenido en los ingresos derivados de Pemex, se agotó. Se agotó en un lapso muy breve, en los últimos 14 meses. Y parece ser que lo que nos espera para los próximos años es que el barril de crudo no se exporte a precios mayores a los que actualmente tiene. Pemex hoy en día extrae cada vez menos petróleo, y el que exporta pasó de $102 por barril de la mezcla mexicana en junio de 14 a $24 en la actualidad. Los ingresos petroleros así se desplomaron, y todo el esquema de financiamiento del gasto público quedó sin base. Ahora se propone reducir aún más el gasto en Pemex y en general en el sector público. Esto va a agravar la situación que hoy vivimos, no solo de la economía en su conjunto, sino también de la situación de Pemex. Lo que hay que hacer es un replanteamiento a fondo, racional y con un horizonte de largo plazo de las finanzas públicas, y en el proceso hacer lo necesario para fortalecer a través de una gestión eficiente y los recursos necesarios, fortalecer a Pemex. Pero parece ser que esto no se va a hacer. Parece ser que va a suceder lo contrario. El bien escrito libro de Manuel Aguilera, fácil de leer, ayuda pues a mejor entender lo que hoy sucede en materia petrolera en el país. En 7 capítulos que van desde el inicio de la explotación petrolera en México a principios del siglo XX, pasando por el auge petrolero de los años 20 y después de los años 70, hasta lo más reciente, Manuel Aguilera, de manera didáctica, nos cuenta la muy interesante historia del petróleo en México. El libro, nos dice Manuel, al inicio de la introducción, fue concebido para la lectura de los jóvenes de mi país. Muy bien, pero debe ser leído por todos nosotros, jóvenes y adultos. Vale la pena. Todos los que estemos interesados debemos leer este bien documentado libro. Nos va a ayudar a comprender las consecuencias de las decisiones recientes adoptadas por el gobierno. Con la crisis petrolera en curso, es poco probable que el capital privado nacional y extranjero tenga interés en meterse a la extracción de petróleo. Seguramente no va a ser explotando lo que está dejando de explotar Pemex. Ya está cubierto buena parte del gasto inicial y será fácil amortizarlo. De ser este el caso, pues la muy promovida reforma energética no tendrá los resultados que de ella se esperaba en los 3-4 años siguientes. Habrá que en todo caso dejar de pasar más años.
México es ya, según las últimas cifras, un importador neto de productos petroleros. Ya estamos importando más que lo que exportamos y estamos importando a precios cada vez más bajos. Mismo así, estamos ya dejando de ser un país exportador importante de crudo. México nunca fue un país petrolero, pero sí fue un país con petróleo. Y México lo supo aprovechar durante décadas. Es solo recientemente cuando se descuidó a esta actividad básica fundamental para la buena marcha de la economía nacional. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Tenemos tiempo, no sé qué prefiero, si recoger algunas preguntas o observaciones. Primero eso y luego te doy la palabra para cerrar. Pues si hay algún comentario. Buenas tardes. Soy abogado mexicano. Gracias por comentar en una reflexión. Las Arcanas, Arroz de López Mateos, Reyes Heroles fueron visionarios, uno al relacionarse el petróleo, y el otro a la ley de energía y el otro al Instituto Nacional de Petróleo. Fueron visionarios y crean esas tres instituciones, pero nosotros como mexicanos de la generación del 70 para acá hemos vivido la crisis de un auto petrolero y en nuestras casas el gas, el petróleo, todo lo que consumimos y el combustible está más caro aquí en México que en otros países. El periódico Reforma hace 5 años sacó como de su publicación en enfoque, sacó un reportaje de varios países petroleros, Noruega, Venezuela, Brasil y México, cuánto costaba el extraer un barril de petróleo. En ese entonces costaba $7 para todos los países, pero aquí en México teníamos 3 o 4 veces más de personal para sacar la misma producción, aparte pues, de mala calidad. Y también recordamos que el sexenio de Felipe Calderón se compró unos terrenos en Tulancingo para crear una refinería. Pues todo eso y la falta de inversión y la falta de el sindicato que tiene muchos privilegios en exceso, todo eso ha llevado a lo que estamos viviendo en Pemex. Sus servidores hace unos meses estuve en San Diego y esa parte de California y muchos todavía de Tijuana se pasan a comprar su combustible de ese lado. Aunque más o menos el precio no está mucha diferencia, pero y es de mejor calidad. Entonces, de ese lado, pero de Texas estamos por uno. Ayer ganó y aquí el libro. Entonces, para nosotros como cristianos de pie y de calle, pues vemos que Pemex, que nos tenía que sacar de muchas situaciones, están como país, estamos quebrados en la cuestión del combustible. Lo que importa a mí, lo que poner en Carlos Tello, la Secretaría de Hacienda le ha extraído muchos recursos de los pocos o muchos ingresos que tiene Pemex. El sindicato y la mala intervención de los directores, todo eso ha generado la crisis que está viviendo. Tengo que comentar ustedes, y también recordar por ahí hace unos 20 años, 25 años, el maestro Alberto Castillo Martínez, un único proceso que se llamó Pemex Usano, donde es una reflexión de la crisis que se vivía sobre el petróleo. Gracias, hermano. Muchas gracias, abogado. ¿Alguien más? ¿Sí? Una pregunta, compañero. ¿Dónde consideraría, maestro, que va a afectar más este ajuste en el gasto del presupuesto de Pemex? ¿En qué actividad? Si es en el caso de la exploración y de la extracción, ¿qué consecuencias tendría esto? ¿Alguien más? Rápidamente. No, entonces escuchamos al autor, Manuel. Primero, para dar respuesta a las preguntas, a las dos preguntas. Mire, está probado estadísticamente que durante más de 70 años, 60 años concretamente, el precio no solamente de la gasolina, el precio de todos los productos petrolíferos en México eran más baratos que en el extranjero. Segundo,
el costo de producción. Hablan mucho de que el sindicato remunera excesivamente a sus trabajadores. Pocos dicen que el costo del trabajo representa 7-8% del valor del petróleo que se vende. Comparó seguramente este periódico a empresas que trabajan fundamentalmente en explotaciones continentales, pero no tienen idea de lo que cuesta extraer un barril de petróleo en las profundidades del Mar del Norte. Los comparamos, sí, contra Rusia, donde por tradición es muy barato, pero en otras partes es muchísimo más caro. Tercero, no es ninguna desgracia que una empresa del Estado pague bien a sus trabajadores. Ojalá y todas las empresas privadas remuneraran bien a sus trabajadores, sobre todo porque esos altos niveles de remuneración fueron compatibles con el auge petrolero. Y último, se habla mucho de la corrupción en Pemex, pero de veras, yo puedo meter la mano en el fuego de muchos directores de Pemex que administraron Pemex con probidad, con decencia y con honradez. El caso de Jaime Merino es un caso excepcional, extremo por el escándalo, porque se generó en Poza Rica. Pero por lo menos, no hasta Díaz Serrano, no había habido ninguna controversia respecto de la probidad de sus directores. El otro es el sindicato. El sindicato, nos olvidamos, que si el sindicato no se hubiera organizado férreamente como lo hizo en 1938, difícilmente hubiéramos podido extraer el petróleo. ¿A poco iban a ir los burócratas a sacar el petróleo? No, fueron los trabajadores sindicalizados los que se organizaron de acuerdo con las secciones sindicales y las que se dedicaban a sacar petróleo. Que después hubo una desviación sin duda, que fue pecaminosa para Pemex, cuando el sindicato se volvió también contratista. Entonces tenía tres características: era representante del interés laboral, era representante de la administración de la empresa, estaba en el consejo, y además se volvió contratista de la empresa, lo cual dio origen a toda esta enorme cauda de desprestigio que ha venido arrastrando Pemex. La segunda pregunta, el ajuste. Es una buena pregunta sobre la cual no se ha hecho mucha reflexión. El ajuste representa el 75% del ajuste que va a ser el gasto público. Todo lo demás son minucias, ¿no? Bueno, sí, 32 mil millones. 32 millones frente a 100 mil que le quitaron a Pemex. Pero uno ve, la Secretaría de Hacienda contribuyó con un sacrificio, su gasto corriente de 140 millones de pesos. Cuentan también. Pero bueno, en los grandes números, ¿en qué va a ajustar? Pero lo importante es en qué va a ajustar Pemex. No sé para qué lo hacen, la verdad. Van a ajustar en exploración. Los contratos de exploración que tiene Pemex, contratados, celebrados con contratistas privados, se van a reducir. Y entonces la desocupación de las empresas que son las que se encargan de la perforación por contrato con Pemex, pues también van a sufrir, y las economías regionales van a sufrir. ¿El futuro de la producción? La producción es que la premisa de la reforma es que la mayor parte la totalidad del incremento de la extracción de petróleo y de gas la van a conseguir las compañías exploradoras privadas. Pemex, en el mejor de los casos, se va a quedar produciendo lo que producía en el año 2012. Ahora produce incluso menos. Pero esa es la meta que se
había aplicado Pemex. Poco se ha detenido tampoco a examinar qué es el nuevo Pemex. Inventamos algo que se llama empresa productiva del Estado. Tampoco se ha detenido a examinar qué es una empresa productiva, qué es una nueva figura jurídica. Tiene una finalidad: obtener ganancias. Ese es el objetivo, el lucro, para ser compatible con las prácticas de la empresa. Para obtener ganancias, a la administración de Pemex se le quitó la obligación de cumplir la ley de bienes nacionales. No le es aplicable para las operaciones de Pemex. No le son aplicables las leyes de adquisiciones y de contratos de otros. No le son aplicables las disposiciones del 123 constitucional en materia de reparto de utilidades. Tampoco le son aplicables la del artículo 127 constitucional en materia de retribuciones al personal directivo. Es decir, el 127 establece que nadie puede ganar un sueldo superior al del presidente. Quedan exceptuados de esa disposición. Y hay una cosa que es verdaderamente sorprendente. Se les exonera a los miembros del Consejo de Administración de responsabilidades patrimoniales. Pero además, si algún funcionario de Pemex toma decisiones y dicta disposiciones que afectan el patrimonio de la empresa tiene la obligación de contratarle la defensa legal de ese funcionario. Eso es inconcebible. Ahora, la reorganización administrativa. Vamos a ser una empresa eficiente, trabajadora, competidora en relación con las empresas transnacionales. Ya apareció el nuevo organigrama de Pemex. Extraordinario. Se duplicó el número de gerencias. Se aumentaron, casi se multiplicaron por 7 las empresas subsidiarias. Y contrariamente a lo que ocurría antes, se fue concentrando en el corporativo las decisiones de la empresa. Todas las compras, por ejemplo, de la empresa las decide una gerencia del corporativo. Aunque tenga que ir a comprarlo una refinería, tener que comprar dentro de ciertos límites cualquier mercancía, lo tiene que comprar, lo tiene que autorizar el corporativo. No hay duda. Lo que se buscaba con este tipo de decisiones era chatarrizar Pemex. ¿Por qué? Por eso es la ley del incumplimiento de las leyes de bienes nacionales, para poder vender la chatarra de Pemex fácilmente. Y la chatarrización moral de Pemex. Ya no hay disposiciones que limiten el actuar. Y dicen, es que el Consejo de Administración va a dictar las normas para el comportamiento de los funcionarios públicos de Pemex. Pero hasta donde yo entiendo, un Consejo de Administración no puede dictar normas legales de carácter penal. Las operaciones. Se anunció, vamos a crear el nuevo régimen tributario que va a ser más flexible para Pemex, etc. Y los excedentes por primera vez no se van a pagar. Sí, habrá aportaciones al fondo del petróleo, que es lo que se constituye, cuando las aportaciones de Pemex excedan el 4.6% del PIB. Algo que es inconcebible. Pemex está obligado a pagar un dividendo
dividendo se autoriza y se establece el monto antes de que se hayan realizado las operaciones. En una empresa privada, una sociedad anónima, resultan las operaciones, se someten a la revisión contable de los auditores externos, se presenta ante la Junta de Accionistas para que apruebe los estados financieros. Y cuando están aprobados, dice, queda esta utilidad. Y esta utilidad, le vamos a quitar el 5%, que es una obligación legal de señalarlo para el fondo de la empresa. Pero el 95%, ¿qué vamos a hacer? Entonces dice el director, pero antes de que empiecen a ver cómo se reparten el pastel, vamos a ver las necesidades de inversión de la empresa, ¿no? Ya que discuten las necesidades de inversión, bueno, queda tanto, entonces repartimos el dividendo. Pemex, maravilla. Antes de que se produzcan, se conozcan siquiera las utilidades, se dice, Pemex tiene obligación de dar un dividendo de tanto. Y ese dividendo tiene que aparece en el presupuesto de egresos de la Federación. Es un relajo eso, pero es simplemente la afán de encontrar una vía para exprimir a Pemex. Ah, pero ahora tenemos a las empresas exploradoras. Sí, las empresas privadas exploradoras. Pero ¿por qué no le hacemos una pequeña comparación? ¿Cómo es la comparación de los gastos que les reconoce Pemex a las empresas exploradoras y las que le reconocen los trabajos de exploración a Pemex, la Secretaría de Hacienda? Para las empresas exploradoras tienen el límite de deducibilidad del 60% de los gastos en el proceso exploratorio. Pemex tiene el límite del 12,5%. Si tiene que gastar más en exploración, lo siento, pero para mí, Secretaría de Hacienda, la exploración no se justifica más de esta cantidad que estás gastando. Entonces, ¿cuál es la comparación favorable para Pemex y las compañías exploradoras? Evidentemente, no en perjuicio de Pemex. Y hemos llegado, no ha llegado Pemex al extremo este último año, de obtener créditos para pagar impuestos. El resultado, encontrar una nueva forma. Ya sé cómo vamos a financiar a Pemex. Se llama monetización de activos. La monetización de activos es la venta de las instalaciones petroleras y empezar con los ductos para transportar gas que ya se quitaron a Pemex y no se los lograron. ¿Cuál es el resultado de todo este proceso? Uno, la comercialización interna de productos petrolíferos y petroquímicos va a quedar absolutamente privatizada. Quiere decir, vamos a tener gasolineras que digan, aquí Shell vende litros completos con gasolinas de buena calidad, no como el de enfrente. Segundo, libre importación. Todo lo que necesite de petroquímicos a partir del año 18, petrolíferos, perdón, a partir del año 18, se podrá importar libremente por los particulares. Pero hay algunas cosas que todavía me resultan absolutamente inconcebibles. El proceso de comercialización externa del petróleo lo pueden hacer, lo podrán hacer las propias compañías exploradoras. ¿Para qué? Para que haya competencia. Sí, para que haya competencia. A ver quién vende más barato, es la competencia, ¿no? En perjuicio del propio país. Dicen es que estamos abriendo el campo para que vengan las inversiones extranjeras en materia de refinación y petroquímica. Han pasado año y medio desde que se subieron todas las leyes y todavía ni siquiera a nivel de comentario hay el interés de ninguna compañía de involucrarse en el proceso de refinación. Y están algunas comprando algunas plantas petroquímicas de Pemex en el sureste.
petroquímicas. ¿Hay acaso interés del capital privado en aguas profundas? Acaban de anunciar que van a suspender la licitación de aguas profundas ante el poco interés que han encontrado las empresas petroleras. Hay interés en gasoductos y poliductos. En gasoductos, probablemente, porque este proceso está vinculado con un fenómeno que se está dando en la electricidad. Se está impulsando la producción de energía eléctrica a partir de gas importado. Entonces, el suministro del gas importado tiene interés capital para las empresas generadoras de electricidad. Ese es lo que están invirtiendo en gasoductos. Claro, ya le quitaron todos los gasoductos a Pemex para poder mandárselo a una agencia que se llama, una agencia gubernamental, para que pueda prestar el servicio a los particulares. Pero necesitan, no solamente traer gasolina, pues, ¿y cómo se distribuye? No hay ningún proyecto que yo conozca de las grandes plantas almacenadoras de gasolina para poder establecer una red de distribución hacia las gasolineras. Incluso se hablaba de que querían importar gasolina con camiones. Es una locura eso. ¿A dónde nos va a llegar? ¿De veras creen que van a llegar las grandes inversiones extranjeras a industrializar el proceso, los procesos productivos de petróleo? No, por una razón. Siempre es más cómodo y más barato importar que invertir. O sea, ¿a quién le va a interesar invertir en una refinería cuando puede importar libremente la gasolina de Estados Unidos? Finalmente, mi posición, además de todo esto, mi posición personal en contra de la reforma. Me pareció una arbitrariedad haber bloqueado la consulta popular sobre un tema tan esencial. Me parece una actitud de desquiciados en especializar a la economía mexicana en la extracción de petróleo. Me parece una tontería solemne extranjerizar la administración petrolera. Es un acto verdaderamente casi de traición a la patria someter la solución de las controversias petroleras a tribunales extranjeros. Es un crimen aniquilar a la empresa productiva más importante del país, que es Pemex. Me parece verdaderamente criminal ceder ante las ambiciones externas a cambio de ningún provecho tangible para el país. Y me parece verdaderamente antipatriótico sepultar el acto de soberanía más importante que hemos significado en el país desde en el siglo pasado, la expropiación petrolera. El libro, como ya lo dijo Carlos, está dedicado a los jóvenes. Y al final del libro pongo una recomendación. El país ha llegado al fin de su historia. Y espero que los que vengan a hacerse cargo de las responsabilidades públicas tengan patriotismo, sentimiento de identidad nacional para poder corregir lo que han hecho estas últimas generaciones en perjuicios del patrimonio y de las economías nacionales, y que piensen fundamentalmente que este es un país que merece un destino mejor y que no va a poder siempre transitar bajo la premisa de que se participa en el Estado con fines de negocios personales, como está ocurriendo en el presente. Ese es el mensaje, y por eso, como dice Carlos, los incito a leer y ojalá lo lean. Muchas gracias. Vamos a escuchar una intervención final de Carlos.
nada más porque se hizo en uno de los comentarios mención a ello. La política de precios y tarifas de Pemex o de cualquier otro actividad productiva o prestación de servicios la fija la Secretaría de Hacienda. Pemex no fija sus precios, y los precios, como tampoco caminos y puentes federales de ingresos, ni siquiera el derecho del pasaporte lo fijan relaciones exteriores, lo fijan Hacienda. Y todos estos precios públicos se fijan en función de los intereses generales de la hacienda pública. Lo que pase en el precio del petróleo en el mercado mundial y su repercusión en los precios de la gasolina no tiene nada que ver. Son precios fijados por Hacienda en función de intereses generales. Esa es una cosa. Dos cosas. Que se habla y se dice mucho y se ha repetido mucho que Pemex no es eficiente, que tiene mucha gente involucrada en su actividad. Es muy importante comparar manzanas con manzanas. Pemex es una empresa integrada vertical y horizontalmente. Esta misma empresa hace desde la exploración hasta a veces la venta en detalle. Es una empresa además que produce muchos productos, no solo diferentes tipos de gasolina, sino otros productos derivados del petróleo. Entonces, lo que no se puede hacer es el número de empleados que tiene la empresa y la cantidad de barriles que saca, porque es pegas con manzana, porque no hay otra empresa que yo sepa, puede haber alguna en algún lugar de Asia Menor, pero no hay una empresa tan integrada como esta. Ese es el primer punto. El segundo, que es importante y termino, es que si vemos el costo de producir un barril, todavía en México es muy barato y está por debajo, ya no digamos de las americanas, sino de muchas otras países del mundo, con muchísimo más barato, producimos muy barato. Si además tomamos en consideración los gastos de exploración que se hicieron en algún tiempo para justamente explotar los campos en algún momento y se los añadimos al costo de producción, sube, pero sigue siendo el precio, el costo, perdón, para Pemex, pero sigue siendo muy bajo. Pemex produce bien, todavía hoy, a mi manera de ver. Gracias. Gracias, Carlos. El último capítulo del libro de Manuel se titula Vuelta al pasado o solución futura. Eso habló al final de su intervención. Yo, como parte interesada, trabaja en el programa que yo coordino actualmente en la universidad, pues simplemente me atrevo a comprometerlo en público para que este último capítulo se convierta en su próximo libro. Yo creo que sí tenemos que no quedarnos en medio, sobre todo a partir de lo que hemos comentado aquí al final. Es decir, el vuelco constitucional que vivimos hace un año está teniendo implicaciones, algunas de ellas no previstas o inesperadas, otras sí, anunciadas, examinadas aquí, pero sí nos relaciona obligadamente con el futuro. Entre otras cosas porque esa vuelta al pasado es una buena figura retórica, pero no tiene nada que ver con la realidad. No hay vuelta al pasado. Dogen el cruel no va a volver, ¿no? Y
B. Travel, pues desafortunadamente se nos fue para que escribiera La Rosa Blanca de nuevo. Es otro mundo y otro país, ¿no? Pero entonces yo lo que digo es comprometámonos para que nos entregue pronto otro libro sobre esto y lo podamos presentar igualmente en esta gran Feria Internacional del Libro de Minería. Bueno, muchas felicidades, muchas gracias a todos. Una última palabra de agradecimiento, que ya me estaban clausurando. La palabra de agradecimiento es, en efecto, agradecer a la universidad y en particular al Programa Universitario de Estudios de Desarrollo la posibilidad de hacer la investigación, de publicar. Es muy importante, y ahora patrocinar en este evento su presentación formal. Muchas gracias.